Por un lado, tenemos esa imagen casi idealizada del profesor universitario, una figura de conocimiento, de respeto. Y por otro, una realidad que para muchos es de puro agotamiento y presión económica. Vamos a meternos de lleno en ese abismo que separa el mito de la realidad para muchísimos docentes en universidades privadas. Si pensamos en un profesor o una profesora de universidad, lo normal es que nos venga a la cabeza esta idea, ¿no? La de una profesión estable, digna, vamos, una vocación casi sagrada que está ahí, moldeando el futuro de la sociedad. Pero a ver, ¿qué pensarían si la realidad de muchos de estos profesionales, gente con másteres, con doctorados, se parece más bien a esto? 40 pesos. Sí, es lo que parece. Es lo que algunas universidades privadas en México pagan por una hora de clase. Y no, que nadie piense que es un error de imprenta. Es, en esencia, la definición de precariedad laboral en el mundo académico. Años y años de estudio, de especialización, que terminan valorándose en calderilla por cada hora impartida. Esto nos lleva a destapar lo que podríamos llamar la plantilla oculta. Porque, ojo, no estamos hablando de 4 casos aislados. Para nada. Es un problema sistémico, masivo, que afecta a los cimientos de todo el sistema educativo. Para entender la magnitud de esto, empecemos por un dato clave. Más del 60% de las instituciones de educación superior en México son privadas. Esto es fundamental porque nos dice que la mayoría del personal docente universitario trabaja fuera del paraguas del sistema público. Vale, ¿y cuánta gente forma esta plantilla oculta? Pues la cifra es tremenda. Se estima que son unos 400.000 docentes los que trabajan con contratos por horas. Pensemos un segundo en lo que significa esto. Casi 500.000 de profesionales y sus familias viviendo con esa incertidumbre constante. A esto se le llama, con todas las letras, precariedad laboral. ¿Y en la práctica qué significa? Pues significa trabajar sin la estabilidad de un contrato, sin seguridad social, sin derechos tan básicos como una indemnización por despido. Cientos de miles de educadores tratados básicamente como autónomos a los que la empresa no les debe ninguna protección. Ahora bien, ¿cuál es el precio real de toda esta precariedad? Porque no lo pagan solo los docentes, ni mucho menos. El impacto se siente y mucho en la calidad de la educación que se supone que se está ofreciendo. Y es aquí donde la contradicción es brutal. Las universidades llenan su publicidad con palabras como excelencia académica, calidad, educación de primer nivel, pero la realidad para quienes tienen que impartir esa educación es el pago por horas, la inestabilidad y la falta total de prestaciones. Fíjense en este caso real. En una facultad de Derecho, llega un supervisor de acreditación y pregunta: ¿cuántos de sus 43 docentes son de tiempo completo? La respuesta fue un silencio y luego un 2. 2. ¿De 43? Lo más increíble es que esto se sabe. Los propios organismos que acreditan la calidad conocen la situación, pero el sistema a menudo sigue girando como si nada. El coste humano de esta desprotección es tremendo. Imaginen la situación. Un profesor tiene un accidente volviendo del trabajo, se rompe la nariz. ¿Y la universidad? No cubrió ni un solo gasto médico. Una simple llamada para preguntar si estaba bien. La falta de responsabilidad de algunas instituciones es, sencillamente, total. Y claro, una se pregunta, ¿a dónde va el dinero? Pues a veces los presupuestos lo dejan bien claro. Una investigación encontró un caso extremo, una universidad que destinaba solo un 6% de su presupuesto a pagar a sus docentes por horas, mientras se gastaba millones en publicidad para captar más alumnado. Pero esta situación, como es lógico, no está pasando desapercibida. Frente a esta precariedad, el profesorado se está empezando a organizar en una auténtica lucha por la dignidad, exigiendo un cambio en la ley que los reconozca y, sobre todo, que los proteja. Lo que se busca es algo tan fundamental como que se reconozca que dar clases es un trabajo formal. Un trabajo que, como cualquier otro, merece la dignidad de un contrato, de tener seguridad social y de gozar de todos los derechos laborales que le corresponden. Y esta no es una lucha que surja de la nada, ¿eh? Ya hemos visto este camino antes. Primero fueron las trabajadoras del hogar, que lograron el reconocimiento de sus derechos. Luego los repartidores de las aplicaciones. La pregunta que flota en el aire es bastante lógica. ¿Y el profesorado? ¿Para cuándo? Todo esto, al final, nos obliga a replantearnos qué entendemos de verdad por excelencia académica. O sea, ¿de verdad puede existir una educación de calidad si las personas que la imparten no tienen unas condiciones de trabajo dignas? Porque al final, esta inestabilidad lo pudre todo. Hay docentes que tienen que dar clase en 4 o 5 universidades a la vez simplemente para poder llegar a fin de mes, con tarifas por hora que en algunos sitios llevan congeladas casi una década. ¿De qué calidad académica estamos hablando?
Al final, todo se resume en una pregunta clave sobre el modelo de muchas de estas universidades privadas. ¿El objetivo principal es la educación y el conocimiento? ¿O esto es un negocio donde el profesorado es simplemente un coste que hay que minimizar a toda costa? Porque de esto no nos podemos olvidar. Las condiciones laborales de quienes enseñan son directamente las condiciones de aprendizaje de quienes estudian. Si el profesorado no tiene apoyo ni estabilidad, es imposible que pueda dar el 100% a su alumnado. Y con esta reflexión cerramos este análisis. Como sociedad ponemos siempre el foco en proteger al estudiante, y es normal que así sea, pero la pregunta que queda ahí, resonando, es ¿y quién protege a quienes forman a esos estudiantes?